Hay embarcaciones que no aparecen en el radar, no las detecta el sonar convencional, no las ve el satélite a primera pasada. Están diseñadas para eso, para ser invisibles, para cruzar el Pacífico a ras del agua cargadas de cocaína, con el casco sumergido y solo un tubo de escape asomando sobre la superficie. Las llaman barcos de bajo perfil, LPV en inglés, y durante años fueron la herramienta preferida de los grandes carteles para mover droga desde Sudamérica hacia México y Estados Unidos sin que nadie los viera. El 18 de junio de 2026, la Marina Nacional de El Salvador encontró 2 de esas embarcaciones en mitad del Océano Pacífico, a más de 1000 kilómetros de la costa, y las cazó a las 2, con 6 horas de diferencia, en la misma zona de operaciones. Lo que se incautó ese día no es un decomiso más. Es el mayor golpe al narcotráfico en toda la historia de El Salvador. 6.68 toneladas de cocaína. 167 millones de dólares en el mercado internacional, 6 extranjeros detenidos, y una pregunta que nadie en la región se había hecho antes: ¿cómo llegó la marina de un país que hasta hace pocos años no tenía casi presencia en alta mar a interceptar 2 barcos fantasma a más de 1000 kilómetros de su costa? Eso es lo que vamos a contar hoy. Quédese hasta el final porque la historia de cómo se construyó esa capacidad, de cómo Bukele decidió que el mar también era territorio que defender, es tan importante como el operativo mismo. Si usted lleva tiempo siguiendo este canal, sabe que aquí no nos quedamos con el titular. Aquí cavamos. Si aún no se ha suscrito, hágalo ahora. Cada semana hay una historia que los medios grandes no cuentan completa, y esta es una de ellas. El 18 de junio de 2026, unidades de la Marina Nacional de El Salvador iniciaron un operativo en el Océano Pacífico, en aguas internacionales, a 582 millas náuticas al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el estero de Jaltepeque. Esos son 174 kilómetros desde la costa salvadoreña. Para que tenga referencia, es más lejos que la distancia entre El Salvador y las Islas Galápagos, es más lejos que El Salvador y Colombia, es alta mar abierta, en una zona donde antes los narcotraficantes operaban con total impunidad porque nadie llegaba hasta ahí. Esa primera embarcación transportaba 3.425 toneladas de cocaína. A bordo viajaban 3 personas, 2 colombianos y un ecuatoriano. Fueron detenidos. La droga, incautada. 6 horas después, en la misma zona de operaciones, la Marina localizó una segunda embarcación con características idénticas. Otro barco de bajo perfil, mismo tipo de nave, misma ruta, mismo destino. A bordo, otros 3 individuos, 2 colombianos y un ecuatoriano. Transportaban 3.255 toneladas de cocaína. También fueron detenidos. En menos de un día, El Salvador incautó 6.608 toneladas de cocaína en alta mar. El presidente Nayib Bukele lo anunció esa misma noche en su cuenta de X, el golpe más contundente al narcotráfico en la historia del país, y no exageró. Pero aquí viene lo que pocos están contando, y es la parte que a mí me parece más importante de esta historia. ¿Qué son exactamente esas embarcaciones que la Marina cazó en el Pacífico? Porque no son barcos normales, y entender eso explica por qué interceptarlos es tan difícil y por qué este operativo es tan significativo. Los LPV, Low Profile Vessel, son naves construidas específicamente para el tráfico de drogas. Miden alrededor de 15 metros de largo. Tienen una forma alargada y delgada. Se construyen principalmente con madera y fibra de vidrio, materiales que los hacen prácticamente invisibles al radar. El casco navega sumergido, con solo una pequeña porción visible sobre el agua. El tubo de escape y la cabina se mantienen apenas sobre la superficie. Son difíciles de ver desde el mar. Son difíciles de detectar desde el aire. Dejan muy poca estela y pueden cargar varias toneladas de cocaína en un solo viaje. ¿Cuánto cuesta construir una de estas embarcaciones? Entre 1 millón y 2 millones de dólares, según estimaciones del Centro Internacional de Investigación y Análisis contra el Narcotráfico Marítimo. Para un cartel que mueve cargamentos valorados en cientos de millones, eso es una inversión menor. El riesgo de perder el barco está calculado. Lo que no estaba calculado es que alguien los encontrara a 1000 kilómetros de la costa. Los LPV necesitan entre 3 y 4 tripulantes para operar. Los tripulantes no son los capos, son los mulas del mar.
Personas reclutadas para pilotar la embarcación desde un punto de origen, generalmente en la costa pacífica de Colombia o Ecuador, hasta un punto de transferencia o entrega en aguas de México o Centroamérica. El viaje puede durar varios días. Van con poca comida, poco agua y el peso de millones de dólares en cocaína debajo de sus pies. Si la Marina los intercepta, son ellos los que van presos, los que dieron la orden, los que financiaron el cargamento, rara vez están en el barco. Y durante años, esa ecuación les funcionó a los carteles. El corredor del Pacífico centroamericano era tierra de nadie, o más exactamente, mar de nadie. Hay que entender lo que Bukele hizo con las Fuerzas Armadas de El Salvador para comprender por qué ese mar dejó de ser libre. El Plan Control Territorial comenzó como una estrategia contra las pandillas en tierra. Fases de saturación policial, régimen de excepción, captura masiva de pandilleros. Eso es lo que más se habla, pero en la tercera fase del plan, lanzada desde julio de 2019, hubo algo que pocos medios cubrieron con profundidad: la modernización de la capacidad naval del país. Antes de eso, la Marina salvadoreña era una institución con recursos muy limitados, patrulleros viejos y una presencia costera básica. No tenía vocación de alta mar, no tenía equipamiento para operar a cientos de kilómetros de la costa salvadoreña. Los narcotraficantes lo sabían y por eso usaban el Pacífico frente a El Salvador como corredor libre. El gobierno de Bukele cambió eso. Renovó patrulleros costeros. Estableció acuerdos de cooperación con Estados Unidos, que incluyeron la entrega de embarcaciones interceptadas al narco, refaccionadas para uso naval. En julio de 2021, recibió el patrullero Metal Shark Defiant 85, matrícula PM-15, una embarcación con capacidad de operar en alta mar por periodos prolongados, capaz de alojar a 10 marinos y adaptada para misiones de largo alcance. Esa nave cambió el radio de acción de la Marina salvadoreña. Y entonces llegó lo que muchos consideran el antecedente directo del operativo de junio. El 13 de febrero de 2026, la Marina interceptó el buque FMS Eagle en el Océano Pacífico, a 703 kilómetros de la costa. Era un carguero de 54 metros de eslora, registrado bajo bandera de Tanzania. Transportaba 330 bultos con 6.606 toneladas de cocaína escondidos en los tanques de lastre. La tripulación incluía colombianos, nicaragüenses, panameños y un ecuatoriano. La droga estaba valorada en 165 millones de dólares. Fue el mayor decomiso en la historia de El Salvador. Hasta esa fecha. Bukele anunció que el FMS Eagle no sería devuelto ni destruido, sería incorporado a la flota de la Marina Nacional. Un barco narco decomisado, convertido en buque de la Marina de El Salvador. La narrativa no podría ser más clara. Le quitaron al narcotráfico no solo la droga, sino la herramienta misma del delito. Eso fue en febrero. Apenas 4 meses después, el 18 de junio, la Marina superó ese récord. 2 LPV, 6.68 toneladas, 167 millones de dólares. El récord anterior duró menos de 5 meses. Ahora bien, hay una pregunta que merece respuesta. ¿Por qué están pasando estas embarcaciones por frente a El Salvador? ¿Qué rutas usan los carteles y por qué el Pacífico centroamericano es tan importante para ellos? El 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos pasa por Centroamérica y México. 90%. La droga sale principalmente de Colombia, Ecuador y Perú, cruza el Pacífico en embarcaciones de bajo perfil o en barcos con compartimentos ocultos, y llega a las costas de Guatemala, Honduras o México. Desde ahí se fragmenta y se mueve por tierra hacia el norte. El Salvador, por su posición geográfica, es parte natural de ese corredor. El litoral pacífico salvadoreño y las aguas internacionales frente a su costa son zona de tránsito. Durante décadas, ese tránsito fue invisible porque nadie tenía la capacidad o la voluntad de interceptarlo en alta mar. Lo que el 18 de junio demostró es que ambas cosas cambiaron. La Marina salvadoreña llegó a una zona donde los narcotraficantes se creían seguros y los encontró, a 1.000 kilómetros de la costa, con 6 horas de diferencia entre una captura y la otra. En el mismo cuadrante del Pacífico, lo que sugiere que estas dos embarcaciones
probablemente formaban parte de la misma operación logística, quizás coordinadas por la misma red, dividiendo el cargamento para reducir el riesgo de perderlo todo en una sola intercepción. Esa táctica también fue neutralizada ese día. 6.68 toneladas de cocaína, a $167 millones. Ese es el valor oficial del cargamento al salir de origen. Pero ¿cuánto vale en la calle cuando ya llegó a su destino? La cocaína se diluye, se fracciona, se vende por gramos en mercados de consumo que están a miles de kilómetros de ese Pacífico. El valor final al consumidor puede multiplicar varias veces el precio de origen. Estamos hablando de una operación que financiaba estructuras criminales enormes. Organizaciones que pagan sicarios, que corrompen funcionarios, que financian pandillas en varios países centroamericanos. Ese dinero no llegó. Esa operación se cortó en el Pacífico, a más de 1,000 kilómetros de cualquier costa, por marinos salvadoreños en una flota que hace 7 años no tenía capacidad de operar tan lejos. Ahora la pregunta que no está respondida todavía, y que vale la pena hacerse: ¿qué cartel estaba detrás de ese cargamento? Los detenidos son colombianos y ecuatorianos, pero los tripulantes en una operación así raramente son los dueños de la droga, son los pilotos del mar. La droga puede pertenecer a cualquiera de las organizaciones que operan el corredor pacífico, el Clan del Golfo, estructuras de las disidencias de las FARC, redes ecuatorianas que han crecido significativamente en los últimos años. La investigación judicial lo determinará. Lo que sí se sabe es que ese cargamento viajaba hacia el norte y que alguien del otro lado del corredor está esperando una droga que no va a llegar. Eso tiene consecuencias que van más allá de El Salvador. Cuando un cargamento de esta magnitud se pierde, hay ajustes de cuentas dentro de las organizaciones. Hay presión sobre las redes de distribución, hay fricciones y a veces violencia en algún punto de la cadena. La guerra contra el narcotráfico no termina con un decomiso, pero un golpe de esta magnitud desestabiliza rutas, obliga a los carteles a replantear sus operaciones y genera costos que no son menores. Bukele lo contextualizó con cifras concretas. El Salvador acumula ya 13.286 toneladas de cocaína incautadas en lo que va de 2026, valoradas en más de $332 millones. En todo el año 2025, el total fue de 25 toneladas. En 2024, fueron 17.002 toneladas. La tendencia es una sola línea que sube. Si el país mantiene este ritmo en la segunda mitad del año 2026, va a terminar con más del doble de lo que se decomisó en 2025. Eso no es casualidad. Es el resultado de una política sostenida, fortalecimiento de la Marina, cooperación con Estados Unidos, mejora de inteligencia naval. Y es también el resultado de algo más difícil de cuantificar pero igualmente real: la voluntad de ir a donde antes no se iba. El mar fue durante décadas un territorio libre para el narcotráfico frente a las costas centroamericanas. Un espacio sin ley efectiva, o con la ley que los propios carteles imponían. El 18 de junio de 2026, 2 barcos que estaban diseñados para no ser vistos, fueron vistos, perseguidos y capturados por la Marina de un país que una generación atrás no tenía ni la flota ni la doctrina para hacer eso. El capítulo de estos 2 LPV se cerró en el Pacífico. Los 6 detenidos están en manos de las autoridades salvadoreñas. La droga fue incautada. El récord fue superado por segunda vez en el mismo año. Hay un contexto regional que también vale la pena mencionar porque explica por qué este operativo tiene una dimensión que va más allá de El Salvador. En 2026, Estados Unidos, bajo el gobierno de Trump, ha intensificado su política de presión sobre el narcotráfico en América Latina. El Comando Sur de Estados Unidos está realizando operaciones conjuntas con varios países de la región. Guatemala acordó operaciones coordinadas contra laboratorios de droga. Ecuador es considerado aliado clave en el Pacífico, y El Salvador, con su récord de decomisos y la doctrina del Plan Control Territorial, se ha convertido en un ejemplo de lo que la cooperación antinarco puede producir cuando hay voluntad política real. Eso no es menor, porque la capacidad que le permitió a la Marina salvadoreña interceptar 2 LPV a 1,000 kilómetros de su costa en junio de 2026 no se construyó sola, se construyó con cooperación internacional, con equipamiento y entrenamiento,
con inteligencia compartida. Lo que el 18 de junio demostró no es solo que la Marina de El Salvador puede operar en alta mar, es que el corredor pacífico frente a Centroamérica ya no es el territorio libre que fue durante décadas. Los carteles van a adaptarse, siempre lo hacen. Van a cambiar rutas, van a modificar tácticas, van a buscar nuevas ventanas de impunidad, pero cada vez que pierden un cargamento de esta magnitud, el costo de operar en esa ruta sube, y cuando el costo sube suficiente, la ruta deja de ser rentable. Eso es exactamente lo que Bukele está construyendo. No solo victorias individuales, sino la percepción sostenida de que El Salvador ya no es terreno fácil, ni en tierra ni en mar. Pero hay cabos que siguen abiertos. ¿Quién ordenó ese cargamento? ¿Qué organización lo financió? Si hay redes de colaboración en tierra en El Salvador o en países vecinos que facilitaban el tránsito de estas embarcaciones. Si la captura de los dos LPV en el mismo cuadrante es señal de que la inteligencia naval salvadoreña está monitoreando rutas específicas que los carteles creían seguras. Esas preguntas todavía no tienen respuesta pública, y cuando la tengan, volvemos con la historia completa. Si este video le explicó algo que usted no sabía, compártalo con alguien que deba saber. Hay mucha gente que solo ve el titular y no entiende lo que hay detrás. Eso es exactamente lo que este canal existe para cambiar, dar contexto real, con datos verificados, sobre lo que pasa en El Salvador. Suscríbase ahora mismo, active la campanita, y nos vemos en el próximo video con otra historia que tampoco se puede dejar pasar.